En su película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, el director Michael Gondry propone la idea de un mundo en el que podemos eliminar el dolor que los recuerdos y el pasado traen a la vida. Mucha de la literatura de ciencia ficción ha sugerido la idea de distopías en la que el borrar o suplantar los recuerdos es una manera de anestesiar la pérdida, seguir adelante con la ignorancia de aquello que pasó. Hace poco más de un año terminé una relación muy importante para mí. Culminó después de una agonía de más de 6 meses en la que intenté aferrarme a la ilusión y recuerdos de algo que no estaba allí. Incluso cuando era claro que la otra persona no era lo mejor para mí, busqué disecar el cadáver de ese primer amor, quizás conservando la esperanza de que el romanticismo resucitaría ese Frankenstein de resentimientos compartidos. Al final, amargado, decidí que lo mejor era cortar cualquier tipo de conexión. Los meses siguientes fueron la lucha personal de intentar convencerme y concentrarme en otras cosas, escapando de esos sentimientos y memorias del pasado, esperando que el tiempo diluyera esos recuerdos y pensamientos inútiles. Hace poco, una nueva persona apareció en mi vida y, empujando mi timidez y temores más naturales, decidí invitarla a salir y luego tener una relación con ella. Tenía todos los motivos para sentirme feliz, pero un malestar permanecía en mi cabeza. Estaba aquí con esta persona que me quería y sin embargo de vez en cuando tomaba desvíos a recordar esa otra relación. Un viaje perverso en el que se comparan la intensidad de sentimientos o en el que me obligaba a pensar en planes diferentes para no tener el déjà vu de citas pasadas. Estaba evitando cometer los mismos errores, pero al mismo tiempo parecía obsesionado con el pasado al punto en el que dudaba de mi capacidad de sentirme con confianza en la compañía de alguien más. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Por qué sigo mirando atrás? Tal vez no estoy preparado para esto. ¿Me estoy convenciendo de una mentira feliz? Tenía todas las razones para disfrutar de ese romance y sin embargo no podía dejar de contemplar la belleza terrible de mi pasado. Esa quimera de pensamientos autodestructivos, un rompecabezas con piezas de recuerdos bellos empapados por el recuerdo de la manera en la que había terminado. Estaba en mi paraíso y sin embargo no veía en el horizonte nada más que la silueta de esa pequeña flor del mal que florecía y celebraba lo peor de mí. Aku no Hana es uno de esos animes que a menudo caen en ese límite incómodo de ser denominado como un fracaso absoluto o una serie incomprendida. Esto dificulta su análisis, pues la mayoría de estudios sobre ella concentran sus esfuerzos en las razones por las que no funcionó o justifican las elecciones realizadas en vez de tratar de diseccionar las lecciones que su historia entrega. Porque aquellos que solo vieron el anime pueden tener una imagen incompleta de lo que Aku no Hana es. La serie, que se emitió en 2013, solo alcanza, en sus 3 episodios, a cubrir el tomo 20 de los 57 que componen su historia. Más importante, el anime solo cubre el primer arco de esta historia, centrado en la caída de su protagonista, pero omite su conclusión, que tiene un tono menos nihilista de lo que su adaptación puede hacer creer. Y es que Aku no Hana no solo es una historia de autodestrucción, sino del poder humano de reconstruir bajo los cimientos de nuestro pasado. A continuación daremos detalles de los eventos que ocurren en el manga de Aku no Hana. En caso de que estés al día con la historia o no te importen los spoilers, se trata de un repaso rápido por los eventos más relevantes, por lo que sugerimos pegar una visita a la historia original. Si deseas saltar el resumen, puedes pulsar la anotación para ir de inmediato a nuestro análisis. El manga de Aku no Hana inicia justo donde el anime terminó. Kasuga quiere crear un nuevo pacto con Nakamura y el primer acto que realiza para probarse es robar la ropa interior de todas las chicas de su clase, excepto la de Saeki, y crear una especie de santuario en donde él se reúne con Nakamura. Este lugar es descubierto por Saeki, atrapada en una obsesión cada vez más fuerte por Kasuga, eventualmente confrontándolo y perdiendo su virginidad, pero siendo finalmente rechazada por él. En un acto de venganza, Saeki quema el santuario de Kasuga y Nakamura, llamando la atención de la policía, que pronto descubre a los responsables de los crímenes en la escuela, aunque la mayoría únicamente culpa a Nakamura. Después de ser castigados y confrontados por sus padres, Nakamura y Kasuga escapan y planean su intervención final en el festival de verano del pueblo. Los dos jóvenes interrumpen el evento y se bañan en gasolina al tiempo que un encendedor termina de vender la imagen.
Su último acto será un suicidio para escapar del aburrimiento, pero son interrumpidos por Nakamura, que a último momento empuja a Kasuga e intenta suicidarse sola, aunque su plan también es frustrado por su padre. Avanzamos a la secundaria, en una ciudad en la que Kasuga ha intentado reintegrarse de nuevo al mundo sin mayores éxitos. El ambiente en su familia es sombrío y sus intentos de ser normal se ven sepultados por el peso de sus actos en el pasado. Por casualidad, Kasuga se encuentra con Aya Tokiwa, la chica más popular de la escuela, en una librería observando el libro de las flores del mal. Kasuga descubre que, detrás de su máscara de chica popular, Tokiwa esconde una pasión por los libros y que, de hecho, está escribiendo uno. La relación entre ambos empieza a crecer, prendiendo la chispa de Kasuga por volver a leer y motivando a Tokiwa a seguir de manera más abierta su pasión. Después de un encuentro sorpresa con Saeki, Kasuga decide tomar acción y declara su amor a Tokiwa, con lo que ambos empiezan a salir. Pero incluso cuando la relación entre los dos empieza a afectar de manera positiva a Kasuga, el pasado de él lo mantiene en un punto muerto. Después de una visita a su pueblo, Kasuga decide contar la verdad a Tokiwa sobre Nakamura. Ambos deciden ir a visitarlo. El escenario de este encuentro es una playa en la que Kasuga la confronta y le pregunta, entre otras cosas, la razón por la que evitó que se suicidara. Nakamura se aburre pronto de él, pero Tokiwa le pide que lo escuche y le dice que después de verla, cree que el lugar de Kasuga está junto a ella. Kasuga abraza a Nakamura, pero luego la tira al suelo. En medio de la pelea y el juego, arrastra también a Tokiwa. El encuentro termina con la escena de los tres acotados en la playa, con lo que Nakamura se despide definitivamente de Kasuga, diciéndole que él es normal. El tiempo avanza de nuevo y vemos a nuestro protagonista en la universidad con las flores del mal, siendo el próximo texto obligatorio de su clase. Aunque en esta ocasión, él dice que ahora lo ve de una manera completamente diferente. El último episodio del manga cierra con un sueño en el que Kasuga se encuentra en un paraíso de flores y en el horizonte ve una gigantesca flor del mal dormida. El protagonista se despierta y comienza a escribir. De nuevo, el resumen que entregamos es en extremo simplificado, pero conociendo el desarrollo del arco final de Aku no Hana, es mucho más fácil acercarse a un análisis de los elementos que componen el anime y el manga, así como el tema que nos compete, cómo Aku no Hana nos habla sobre aceptar el pasado. Lo primero que hay que entender es que Aku no Hana es una obra que tiene un tono semi-autobiográfico. Chuzo Oshimi, el autor de esta historia, también vivió en un pueblo similar al que es el escenario de la primera parte del manga y admitió que el personaje de Kasuga está inspirado en ciertas vivencias, pero, en particular, tiene como fundamentos la manera en la que él se sentía en ese espacio. Al igual que su protagonista, Oshimi era un joven introvertido que encontró en la lectura un leve escape del tedio y sobrecogimiento que le producía aquel pueblo en el que durante la noche la ausencia de luces consumía el lugar en el que vivía en una oscuridad completa. También comparte con Kasuga el haber encontrado a una edad muy joven Las flores del mal del poeta francés Charles Baudelaire, pretendiendo entender el texto para sentirse diferente de aquellos jóvenes que junto con él se encontraban atrapados en ese pueblo. De hecho, la obra existe más como un símbolo del nihilismo de los personajes y de los instintos de autodestrucción más básicos, de la belleza grotesca y la necesidad de escapar del aburrimiento, y principalmente de la obsesión dañina por concentrar nuestros esfuerzos en aquello que no podemos entender. Si hay que ubicar una temática en Aku no Hana, es el tema del crecimiento. De hecho, Oshimi incluye una dedicatoria en los tomos de su manga en la que se dirige al público que inspira la temática de su obra. Dedico este manga a todos los niños y niñas que ahora sufren de la pubertad y su tortura, y a todos los que han sido víctimas de ella en el pasado. Así, el centro que une a los protagonistas es el superar estos cambios, que en diferentes intensidades se ven representados en su interés o curiosidad por lo que no pueden entender o alcanzar. La primera parte de Aku no Hana está dedicada a los protagonistas enfrentando y cediendo por completo los impulsos más destructivos de su pubertad, mientras que la segunda tiene como centro el crecimiento de estos y su respuesta frente al enigma de crecer. Es en este segundo arco donde queremos concentrar nuestros esfuerzos en analizar una de las temáticas del manga, y es su concepción de la necesidad de superar el pasado y de aceptarlo.
Antes se hizo mención a que el centro de Aku no Hana no es, al menos de manera directa o completa, la obra de Baudelaire o su concepción del mundo. Sin embargo, la compilación de poemas del autor sí influencia algunos de los conceptos y elementos más importantes de la historia, especialmente al momento de definir qué son las flores del mal. Para el poeta francés, las flores del mal son esos paraísos artificiales que creamos para escapar de la realidad, como es el alcohol, las drogas o el amor. Son esas pasiones pecaminosas, prohibidas y corruptas que entregan una ilusión de esperanza en un mundo en donde lo más dulce está en aquello a punto de pudrirse. Espejismos para escapar en el confort de una vida de angustia. El anime, en particular, se esforzó por representar en lo visual y auditivo algunas de las ideas del autor. Por ejemplo, el concepto de sinestesia literaria, que significa la mezcla de sentidos físicos y es parte fundamental de la poesía de Baudelaire, que entrega imágenes de perfumes pútridos rompiendo las relaciones sensoriales. En el anime de Aku no Hana, un ejemplo es el uso de silencios y pausas que se extienden más allá de lo permitido para crear una sensación de incomodidad o angustia, como por ejemplo en la escena después de que Nakamura y Kasuga vandalizan el salón, que se extiende por 7 minutos. Otro ejemplo está en su ending, que resulta bello de maneras macabras. Se trata de una pieza que parece compuesta por algún demonio que reunió las piezas de la canción y de mala gana las cosió para entregar una melodía que es perturbadora pero adictiva. Pero Shimi entrega una idea diferente de lo que para él son las flores del mal. El autor muestra en varios momentos que se trata más de una serie de impulsos autodestructivos, respuesta del repudio que, en el caso de la obra, genera la sociedad, las reglas, la ética. Lo más interesante de la visión del autor es que en ningún caso parece perseguir la idea de destruir estos deseos, sino su respuesta es convivir con ellos. Pero además de esta perspectiva está una personal. Las flores del mal también son ese impulso y naturaleza humana que nos impiden ser felices. Son el ancla que nos despierta los temores del pasado y aquello que no podemos comprender. Después de todo, el primer arco de Aku no Hana está centrado en un triángulo amoroso tóxico en el que sus protagonistas persiguen la sombra de la persona que tienen por delante, ansiosos por encontrar en ellas la respuesta sobre su propia existencia. Kasuga, de manera equivocada, creyendo entender a Nakamura y viéndola como un reflejo de su deseo de escapar del pueblo. Por eso, inicialmente es fácil confundir la relación entre ambos y pensar en ella como una antagonista que está obligando a Kasuga a caer al vacío. Pero es al momento en el que él encuentra su diario cuando la visión se revierte y entendemos que Nakamura vio en Kasuga un similar y que sus intentos por mostrar su yo verdadero eran una manera de escapar de sus instintos más destructivos. La obsesión de Saeki tiene una naturaleza similar, viendo en Kasuga un reflejo de aquello que no puede ser. Inicialmente se puede pensar en ella como el cliché de la chica popular enamorada del perdedor sin mayor razón, pero más adelante se revela que su amor tiene como origen la propia incapacidad de entender su falta de interés en cumplir con las expectativas de los demás. El segundo arco luego se encarga de mostrar cómo las cicatrices de estos personajes no han cerrado, sino que se mantienen escondidas y en algunos casos les impiden vivir con plenitud su vida. En el caso de Kasuga, la sombra de Nakamura lo ha convertido en un ser que añora las relaciones sociales, pero que al mismo tiempo se cree incapaz de poder tener unas, de actuar normal y por encima de todo de seguir adelante, de olvidar. Por eso hay tanta belleza en esa escena en la que Kasuga encuentra a Tokiwa en la librería. Allí, él admite que dejó de leer desde la secundaria y que quemó todos sus libros. Una muestra de cómo el protagonista relaciona todavía ese elemento que causa placer con un pasado vergonzoso y cree que regresar a la literatura puede despertar esos impulsos destructivos que tiene. Pero la relación con Tokiwa despierta en él un deseo por vivir que no había sentido en mucho tiempo. Lo curioso es que este encuentro positivo también desencadena en él la ansiedad de recaer de nuevo, de destruir a otros y aniquilarse a él mismo. Por eso el encuentro con Saeki es fundamental en la resolución del conflicto interno del personaje. Ella es una representación que dice en voz alta sus miedos, preguntando si Tokiwa es su forma de reemplazar a Nakamura o afirmando que en última instancia la usará y dependerá de ella hasta el momento en que no le sea útil más. El cinismo de sus comentarios despierta al protagonista y lo obliga a aceptar la realidad de que no puede seguir huyendo por mucho tiempo más.
La segunda verdad noble del budismo dice: el sufrimiento se debe a los apegos y expectativas, al aferramiento y las obsesiones. Esta religión tiene como centro el entender que la vida está en constante cambio y que los humanos solemos no tomar bien esta naturaleza. En otras palabras, el dolor de la vida usualmente está causado por nuestra inhabilidad de cambiar lo que ya fue y lo que no está. Nos quedamos en el paso del duelo sin jamás pasar a la aceptación. Buscamos consuelo, esperando del futuro aquello que tuvimos en el pasado. La escena de la playa en la que Kasuga y Nakamura se reencuentran es una de las más bellas de todo el manga de Oshimi, caracterizado por tener ciertas páginas cuya composición mueve el alma. Es la conclusión de un hombre que ha encontrado la respuesta para seguir avanzando. La clave de su infelicidad no estuvo en conocer a Nakamura o en caer en sus instintos más nihilistas. Al final de Aku no Hana, Kasuga entiende que su error ha estado en tratar de solucionar sus problemas de la manera incorrecta, huyendo o intentando comprender aquello que no está a su alcance, las flores del mal de Baudelaire y la inalcanzable Nakamura. El protagonista primero abraza a Nakamura, muestra su amor, pero luego la tira al suelo como un reflejo del odio que siente hacia ella. Se trata de un intercambio que se ve potenciado por la ausencia de diálogos. Allí, Kasuga por primera vez se enfrenta como un igual con su pasado e incluso atrae a Tokiwa, quizás un símbolo de que puede confrontarla gracias a que ahora cuenta con ella. Enfrentar el pasado es complicado porque a menudo significa entrar en una arena en desventaja. Es la frustración de ver aquello que aspiramos, que en este caso es el amor de alguien más, pero que está fuera de nuestro alcance. Quizás siempre lo estará, pero la respuesta de Aku no Hana está en confrontar esos sentimientos y aceptarlos por lo que son. Lo curioso del enfrentamiento entre Nakamura y Kasuga es que se siente real porque no entrega respuestas fáciles. El protagonista llega a la playa esperando que ella le ayude a solucionar los enigmas que lo han atormentado durante tanto tiempo o que sus respuestas le den cierto sentido. Pero visualmente, este capítulo se esfuerza en intentar explicar qué tan incomprensible sigue siendo ella para Kasuga. Su expresión, cuando éste le pregunta qué será de ella en el futuro, es como si se fuera a desmayar o se aburriera de él al punto de lo mortal, una muestra más de estos sentimientos. Al final, el encuentro entre los dos no se desarrolla bajo el cliché clásico en el que una de las partes recibe las piezas que necesita para continuar. Nakamura jamás se las entrega a él. Es necesario que nuestro protagonista haga paces con esta verdad antes de poder continuar. Kasuga le agradece a Nakamura por no desaparecer, incluso después de aceptar que ella jamás estará a su alcance. Luego tenemos la imagen final del protagonista en un sueño en el que está en una pradera de flores, que tiene una flor del mal enorme floreciendo a plena vista. Los pétalos de ella le dan una visión de su vida futuro, casado, con hijos y feliz. Predicciones similares aparecen en estas visiones para Saeki Nakamura, una representación de que incluso en su estado actual, la flor del mal de nuestro protagonista no se ha marchitado, sino que permanece dormida como parte de su vida y que de hecho representa esas conexiones con otros. Es probable que no todos podamos enfrentar el pasado de la misma manera que lo hace Kasuga. Tal vez no es sensato reencontrarnos con esas personas que hacen parte de heridas con cicatrices que aún no han terminado de sanar. En el caso de Kasuga, se necesita un encuentro personal y yo lo hago a través de este ensayo, mucho más personal que el tono acostumbrado a este canal. Pero lo cierto es que la potencia de estos últimos momentos en la obra de Oshimi nos hacen comprender que estos terrores personales quizás tienen su origen en nuestro impulso natural de huir del cambio, de aceptar la naturaleza y misterio de lo que ya fue. Al final, lo único que se puede hacer cuando las flores del mal comienzan a florecer es confrontarlas e incluso usar su dulce y amargo aroma de manera creativa, porque el pasado no puede ser borrado, solo aceptado.